Si en este momento alguien te dijera que en el transcurso de tu vida profesional son más los no que los sí que vas a recibir, que van a haber meses en que la incertidumbre económica te va a agobiar y que aparte de eso vas a tener que estudiar toda tu vida y no solo mientras estás en la universidad, después de escuchar todas esas cosas, ¿aún seguirías queriendo estudiar música? Yo no tenía ni siquiera instrumento cuando tomé la decisión de estudiar música como carrera profesional. Y hoy, gracias a Dios, vivo 100% de ella. Y en este video te voy a contar lo bueno, lo malo y por qué, después de todo esto, yo aún así volvería a escoger la música como mi carrera profesional. Miles de jóvenes en Colombia se hacen la misma pregunta. ¿De verdad vale la pena estudiar música en un país como este? Y siempre reciben dos tipos de respuesta. La catastrofista, que es que te vas a morir de hambre, que vas a tener que trabajar en los buses, que todos conocen un amigo que estudió música y hoy en día no tiene absolutamente nada. O la hiper mega romántica, que es que tienes que seguir tus sueños sin importar lo que suceda, que todo lo que tú quieras hacer lo vas a lograr hacer. Esos dos polos realmente son muy complicados de aceptar. Y la verdad, si te soy sincero, es que ninguna de esas dos respuestas te sirve para escoger tu camino de una manera responsable y consciente. Y yo te voy a dar la respuesta con los pies en la tierra que sinceramente a mí me hubiera gustado escuchar en el momento en que estaba con la indecisión de si estudiar música o no. Te lo adelanto. Sí, vale la pena, pero con ciertos matices. Quiero empezar con algo no tan bueno, y es que sí, la incertidumbre financiera existe, sobre todo comenzando. Van a haber fechas, semanas o meses donde no vas a tener el dinero que esperas o con el que contabas. Esto se puede ver de una manera súper sencilla como cancelación de eventos, cancelación de conciertos, pérdidas repentinas de trabajo. La música siempre, sobre todo en un país como este, es muy susceptible a ser el primer área en ser cancelada. En los restaurantes, cuando las ventas bajan, lo primero que hacen es recortar el presupuesto para la música. En los gobiernos, los ministerios de arte y de cultura son los que muchas veces menos atención o recursos reciben. En caso de catástrofes como la pandemia, lo primero que hacen es limitar los presupuestos y los ingresos a conciertos o espacios de entretenimiento. En fin, la música es de los sectores que más afectados se ven en cuanto algo empieza a tambalear desde lo económico o desde lo social. Y a mí me pasó de verdad que la época que recuerdo con más sufrimiento en cuanto a lo económico fue la pandemia, porque cuando cerraron restaurantes, cuando dejaron de hacer conciertos, eventos, bodas en general, mi trabajo se vio directamente afectado y para mí fueron meses muy difíciles, donde si bien lo que hice fue empezar a, como hizo todo el mundo, de reinventarse, empecé a hacer conciertos de forma virtual, a mandar videos con dedicatoria, bueno, un sinfín de cosas, pero realmente fue muy difícil igualar el nivel de ingresos que tenía antes de la pandemia. Recuerdo que tuve que empezar a vender los micrófonos, la interfaz, cosas que había conseguido gracias a la música, pero que tuve que empezar a vender para poder sostener los gastos que ya teníamos en casa. Y de verdad que la incertidumbre financiera es de las cosas que más hace que muchos músicos abandonen. Así que quiero empezar por eso. Hay que estar preparado mentalmente y ojalá financieramente para poder pasar momentos duros. Pero si tú asumes esto con calma, con paciencia y con mucha sabiduría, estoy seguro que esos momentos malos van a pasar y luego van a ser momentos muy buenos. Otro punto desde lo negativo es que tienes que estar preparado para recibir muchos no como respuesta. En la música, en la vida en general, pero sobre todo en la música, el no es una constante. Conciertos, audiciones, trabajos, muchas cosas a las que te tienes que estar presentando, donde por probabilidad casi siempre van a ser mayores los no que los sí. Y aquí quiero ser muy claro con este punto. El rechazo no es una señal de que no sirvas para esto. Quien lo entiende así se quema muy rápido. El no es parte del proceso. Igual que en las ventas, la famosa estadística de que por cada 10 no vas a recibir un sí, creo que funciona exactamente igual para la música. Siempre hay que estarse preparando, estudiando, presentando, intentándolo y vas a recibir muchos no. Pero entre más no recibas, la probabilidad de que el próximo sea un sí va aumentando. Y el tercer punto, hablando desde lo entre comillas negativo, que para mí esto no es tan malo si lo ves bien,
es que es una carrera en la que nunca puedes dejar de estudiar. Y aquí es donde mucha gente realmente se agobia porque piensan que el proceso de estudiar es un proceso que se tiene que vivir solo durante la universidad. Y cuando tú has hecho una carrera de 5 años, donde has hecho un preparatorio de 1 o 2 años o un básico, y pensar en que después de 7 años de prepararte de forma profesional tienes que seguir estudiando, realmente es una idea bastante agobiante. Pero la realidad es que el estudio en la música es de por vida. Repertorio, técnicas, descubrimientos en el instrumento, tendencias, todas esas cosas hacen que uno como músico tenga que mantenerse constantemente en formación. La buena noticia es que te vas a dar cuenta que esto uno termina haciéndolo 100% por gusto. Hace poco tuve un incidente súper fuerte para mí, para mi vida, y es que fui víctima de robo de mi saxofón. Otra de las cosas que uno tiene que estar muy pendiente en un país como este al estudiar música, el valor de los instrumentos. Y me di cuenta, estuve como 3 semanas sin instrumento, y me di cuenta que de las cosas que más extrañaba era poder estudiar de forma diaria. Yo sabía que tenía que hacerlo, pero como que ya lo había automatizado. Y esas semanas que estuve sin instrumento me di cuenta que es que ese estudio ya hacía parte de mí, hacía parte de mi rutina, de mi identidad como músico. Entonces quiero que veas esto no como algo malo, como que vas a tener que seguir estudiando por el resto de tu vida, sino que empiezas a encontrar algo que hace parte de tu identidad y el estudio se hace mucho más fácil, ya se hace parte de tu rutina, de tu vida cotidiana. Y en esta parte del video quiero contarte solo 3 cosas que debes tener muy claras a la hora de tomar la decisión de estudiar una carrera como la música. La primera es que requieres disciplina. En este canal encuentras un montón de videos sobre estrategias de productividad y de cómo desarrollar una mejor disciplina. Pero es importante que tengas claro esto a la hora de estudiar música. Igual que en el deporte, igual que en casi cualquier área de nuestras vidas, sin disciplina no vas a lograr conseguirlo. La competencia es mucha, hay gente muy buena y cuando sales al mundo te das cuenta de que el nivel es altísimo, saliendo ya de nuestro contexto como país. Así que la disciplina va a ser tu mayor arma si quieres conseguir cosas en la música. El segundo punto, muy ignorado, sobre todo en la academia de la música clásica. Sí, necesitas contactos. Puedes ser un súper músico, pero si pasaste toda tu carrera encerrado en un salón y nadie te conoce, nadie sabe tu existencia y peor aún, nunca subes un video a redes sociales mostrando tu talento, nadie te va a conocer y por ende nadie te va a llamar. Aprovecha la universidad para generar redes de contactos, para hacer amigos, para darte a conocer, porque eso es lo que realmente importa a la hora de hablar desde lo laboral, porque eso es lo que realmente importa a la hora de salir al mundo real, a la hora de trabajar. ¿Quién te llama? ¿Quién te recomienda? ¿Quién cree en ti? Y si no quieres hacer contactos en tu círculo cercano, igual tienes que salir a hacerlos afuera. Tienes que hablar con gente, tienes que hacer networking. El mundo tiene que saber de ti antes de contactar. Y el tercer punto, esto requiere de mucha curiosidad de aprendizaje. Requiere de estar en constante comunicación con el mundo y saber qué está pasando en tu área, qué cosas se están tocando, qué géneros se están haciendo, qué repertorios se están tocando. Todo ese tipo de cosas tiene que obligarte a mantenerte en una curiosidad desde que empiezas hasta el final de tus días como músico. Aquí quiero darte un consejo de oro y es que tienes que trabajar mucho en tus habilidades blandas. Hace muchos años bastaba con ser buen músico, con tocar bien, con ser afinado, con saber leer muy bien y tocar cada pepa donde es. Pero esto desafortunada o afortunadamente ya no es tan así. Ya no dependemos solamente de nuestro nivel instrumental. Las habilidades blandas como la comunicación, el trabajo en equipo, la negociación, la visión de negocios son cosas que nos van a abrir un panorama mucho más amplio. Y eso yo lo agradezco de verdad de todo corazón porque gracias a la música pude conocer otro tipo de gente que me abrió un panorama donde dejé ver la música simplemente como algo que me llenaba espiritualmente y empecé a ver en ella una herramienta para mejorar mi posición social, para mejorar mi calidad de vida y para poder lucrarme de ella. Entender esto, que las habilidades blandas hacen también parte de mi carrera como músico, me dio la oportunidad de crear un negocio a partir de ella y poder vivir hoy 100% de la música. Así que te invito a que trabajes también en estas habilidades blandas. ¿Cómo te vas a comunicar? ¿Cómo vas a hacer negocios? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo vas a llegar a un sitio? La presentación personal, importantísima para alguien como músico. Yo era de los que creía que a mí me tenían que contratar y pagar simplemente por cómo tocaba. Pero luego me di cuenta que la gente muchas veces ni siquiera te da la oportunidad de escucharte si antes no te ve bien.
La gente te trata como te ves. Entonces es importantísimo que todas estas cosas de las que hemos hablado en otros videos empieces a aplicarlas alrededor de tu carrera como músico. Y ahora, para ir adentrándonos a la parte que te interesa del por qué sí deberías escoger esta carrera, quiero contarte las cosas por las que deberías tomar esta decisión si lo estás considerando. Esto, primero que todo, es una carrera preciosa. De las pocas carreras que te permite sentir el progreso constante, el avance, el cómo escuchas un video de hace 1 o 2 años y hoy te sientes mucho mejor, te escuchas mucho mejor, es de las cosas más gratificantes que existen. Y la música te va a permitir eso. Te va a permitir medir que eres mejor hoy que ayer. Te va a permitir darte cuenta que con disciplina el progreso es inevitable. Te va a permitir darte cuenta de que si te esfuerzas vas a lograr las cosas que te propones. La música es una carrera maravillosa si lo que quieres es tener confianza en ti mismo. Una de las cosas que me he dado cuenta en estos últimos años es que el arte es una excelente forma para romper barreras socioeconómicas. Cuando eres músico puedes codearte con gente que estudiando otra carrera sería muy difícil llegar a ellos. No imposible, pero sí muy difícil. La música te permite hablar con personas que en la escala social están más arriba que tú y poder hablar con ellas y aprender de ellas y codearte con ellas. Y eso es algo que yo agradezco muchísimo. A todo el mundo le gusta la música. No importa de qué estrato o de qué nivel socioeconómico estemos hablando, a todos les gusta la música. Y cuando entras en este mundo, logras contactar con personas que estoy seguro te pueden aportar muchísimo. Cuando yo empecé a tocar en eventos sociales, yo siempre me sentía como un extraño, como alguien allá chiquitico que había sido contratado simplemente para ambientar el momento. Pero gracias a Dios eso ha cambiado y la música me ha permitido llegar a otras personas, a otros escenarios, a otros públicos y a conseguir contactos que realmente me han servido muchísimo. Te voy a decir algo y te lo voy a decir de todo corazón. La música no se queda con absolutamente nada. Entre más tú le entregues a ella, ella más te va a entregar. Entre más horas le dediques, ella más frutos te va a regalar. Entre más esfuerzo pongas, ella mucho mejor te va a premiar. La música no se queda con absolutamente nada. Y esto es para lo bueno y para lo malo. Si no te esfuerzas, si no estudias, si no aprendes, si no escuchas, no vas a progresar como músico. Pero si hoy haces un compromiso de aprender, de no frustrarte, de mantener la disciplina y de estudiar, estoy convencido de que te va a ir muy bien. Gracias a la música soy lo que soy hoy. Cuando empecé no tenía absolutamente nada, tenía que trabajar como mesero para pagar mis clases, no tenía instrumento, tenía que pedirlo prestado y gracias a Dios hoy logro vivir 100% de la música. Porque como te digo, ella no se queda con absolutamente nada nunca. Así que para irle dando un cierre a este video, quiero que hagamos un listado de los puntos más importantes de los que hemos hablado para que los tengas muy presentes. Recuerda, no es una tarea sencilla. Necesitas disciplina y desarrollar tus habilidades blandas. Vas a vivir con frustración y con incertidumbre. Y lograr convivir con estas emociones también es parte del proceso como músico. Ahora, ¿vale la pena? Sí. Sí y 1000 veces sí. No va a ser fácil, pero cuando lo consigas vas a estar muy agradecido de tu yo del pasado por haber tomado una decisión en un contexto complicado y muchas veces escuchando sugerencias negativas como consejos. Entonces sí vale la pena y lo más bonito de todo esto es que depende 100% de ti y de tu esfuerzo. Tengo un video en este mismo canal, te lo voy a dejar aquí en un recuadrito sobre las opciones si estás pensando en estudiar música, a qué universidades puedes aspirar dependiendo también del tipo de instrumento, el tipo de música y tu presupuesto. Y si este video fue de tu ayuda, recuerda que la mejor forma de agradecer y de aportar a este canal es con tu suscripción y enviándole este video a una persona a la que creas le pueda servir. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo en Alex Mindful. Un abrazo grande y chao.